y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos, bienvenidos a este bestiario con nuevos relatos e historias sobrenaturales. Hoy tenemos historias sorprendentes que me han enviado. Muchas gracias por el envío. Hoy comenzamos con el señor Ernesto. El señor Ernesto me cuenta una historia eh, para algunos común y para otros extraña. Él dice que él vivía en una casa y esa casa era de sus abuelos y después pasó a sus papás y después pasó a ellos. Todo estuvo bien por muchos años, no hubo ningún problema. Por desgracia, como la vida es así, sus abuelos se fueron a otro terreno, a otra parte a vivir, y sus papás se quedaron con el terreno, pero fue un pleito muy grande entre los hermanos, ya que cada uno de ellos decía que les pertenecía ese terreno y que hubo un litigio legal por muchos años, dice. Cuando murieron sus abuelitos, dice que les dejó la herencia a sus papás, pero los hermanos de sus papás no estaban de acuerdo con esa situación. Entonces pelearon igual más tiempo y en un momento dado dice que su papá se retiró de la casa porque ya no soportaban los pleitos tan grandes que había en ese lugar. Así pasaron, dice que unos 10 años, cuando un día ya legalmente le dieron la posesión de la propiedad que sí legalmente le pertenecía y que él podía hacer lo que quisiera. Entonces dice que él le dijo a su hijo que fuera a verificar la casa, que la arreglara, en qué condiciones se encontraba ya, porque ahora todos los otros hermanos ya la habían abandonado, porque como nadie pagó los servicios, ni agua ni luz, pues nadie quería hacerse responsable, porque todos decían que eran propietarios, pero a la vez no querían pagar nada de la casa, no querían arreglarla y nada de eso. Entonces dice que él llegó a la casa, la verificó y empezó a hacer la limpieza. Todo estuvo normal, solo una de sus tías, que era más viable con ellos, lo saludó y lo acompañó a la casa. Entraron, decía que estaba en muy malas condiciones la casa de sus abuelos. Ya se estaba derrumbando, algunas partes estaban muy mohosas, había mucha hierba, mucha tierra por el tiempo de abandono. Entonces dice que simplemente empezó a arreglar. Su tía le dijo: mira, yo me voy a retirar y pues te quedas en tu casa porque es de tus papás, se la heredaron, legalmente ya les pertenece. Y dice que lo hizo, que empezó a acomodar, pero dice que él sentía una sensación incómoda de que alguien lo miraba y él volteaba, pero él sabía que estaba solo y decía: tal vez por todas las cosas y las malas vibras que se quedaron aquí en esta casa, por eso siento esa sensación. Entonces dice que continuó limpiando y limpiando y que pues sentía esa sensación de incomodidad de que alguien lo miraba y él no sabía por qué sentía tanta cosa así. Entonces dice: hijo de la... Entonces se le ocurre sacar su celular y empezar a grabar. Entonces dice que estaba grabando toda la casa cuando de repente volteó la cámara para ver su rostro y vio en ese momento en la grabación como una sombra estaba atrás de él. En ese instante él pues se espantó y volteó rápidamente, pero no había nadie. Entonces volvió minutos después, vio el video que había grabado y sí, estaba la sombra atrás de él. Él en ese instante pues dijo: hijo de la, mejor este día me voy a retirar, y se fue de ahí. Dice que pasó una semana y ya con más valor dice que regresó a pleno día de luz, como a las 12 del día, y que empezó otra vez a hacer la limpieza. Y dijo: tal vez fue mi imaginación, tal vez grabé mal, tal vez era una sombra de la calle que iba pasando, yo me imaginé mil cosas, ¿no? Él decía. Entonces dice que volvió a entrar a la casa y que como la casa era de 2 pisos, eh, dijo: ahora voy a comenzar de arriba hacia abajo. Y fue a una recámara que le pertenecía a uno de sus tíos, pero ese tío de él había fallecido porque él era muy alcohólico y al final de sus días pues falleció porque pues tanto alcohol que tomó que partió de este mundo, ¿no? Entonces dice: voy a empezar a limpiar, y dice que cuando él estaba limpiando ahí su cuarto empezó a ver cosas raras, pero dijo: pues tal vez mi tío tenía
coleccionaba cosas así medias extrañas. Estuvo ahí, limpió, sacó, y en ese momento cuando él ya iba sacando las cosas, de repente, cuando salió del cuarto, azotaron la puerta bien fuerte, así le dio un golpe muy fuerte. Entonces él se espantó y quiso seguirle dando una lógica. Y él dijo, tal vez el viento, pero pues es que para él decía que era el viento, pero revisó minutos después y todas las ventanas y todo de la casa estaban cerradas. Entonces dijo, hijo de... Entonces simplemente se persinó, sacó las cosas, las tiró al bote de la basura y siguió con los otros cuartos y no sentía nada. Pero dice que en una de esas, de tantos viajes que estaba haciendo, de repente dice que él iba bajando las escaleras cuando sintió un escalofrío. Volteó a ver y estaba la sombra, una sombra parada arriba en las escaleras. Él simplemente dejó caer sus cosas y se salió de la casa muy espantado. Le habló a su papá y le comentó lo que había pasado en la casa, y él simplemente le dijo que posiblemente era el alma de su tío que seguía penando ahí dentro de la casa. Como había fallecido y nunca se fue de la casa, entonces pues tal vez esa era el alma que seguía penando ahí. Entonces dice que la casa la dejaron abandonada otra vez y que ahí sigue abandonada. Y dice que lo más probable es que la casa se derrumbe, y cuando un día llegue un momento van a tirar toda la casa y van a vender el terreno, porque él dice que él no quiere vivir ahí en ese terreno porque él sabe que el alma de su tío sigue penando ahí. Y esa es la primera historia, amigos. Miren, es lógico a veces de pensar, porque hay muchas historias donde dicen que las personas se aferran tanto a las cosas que tienen que luego quedan penando por una eternidad en ese lugar, y a veces les da enojo, les da coraje que otras personas vayan y quieran sacar sus cosas, sus propiedades, porque ellos todavía, dicen algunos especialistas, que la alma no acepta que haya fallecido, por eso siguen ahí penando en esa casa. Ahora vámonos con otra historia también igual de sorprendente. Esta es de la señora Margarita López. La señorita me cuenta que ella vivía con su abuela en un departamento aquí por Coyoacán, en la Ciudad de México, y decía que pues que ella, pues su abuelita era muy linda, era muy amable, y que tenía un afán y una mecedora, que todas las tardes se ponía ahí a tejer chambritas, decía que era su pasatiempo, y pues todos le compraban estambres, y pues ya era grande la persona, entonces decían, déjenla que hagas lo que quiera, ¿no? Pasó el tiempo, pasó la situación, y por desgracia un día, como la vida es, pues la señora partió de este mundo terrenal. Todos sufrieron porque era una persona muy querida por todos y todos la querían, todos la amaban, y pues decían, no, pues es que pobrecita, pero pasó bien el tiempo mientras estuvo con nosotros. Entonces dice que estuvo así, y pasaron unos cuantos meses cuando de repente dice que la mecedora empezó a moverse. Entonces ellos se quedaron de a seis porque dijeron, tal vez se fue el viento, tal vez fue alguna situación que provocó ese movimiento, pero nadie sabía, la realidad nadie sabía. Todo quedó ahí, pero dice que pasaron varios meses y ese movimiento de la mecedora empezaba cuando había un programa en específico que su abuelita le encantaba ver. Entonces la mecedora empezaba a moverse. Al principio dijeron, es que es la abuelita, y pues no, ya la mamá dijo que le pusieron unas veladoras, rezaron, dijeron, abuelita, ya descanse, tranquila, ya usted váyase a donde debe de irse, vamos a estar bien, no se preocupe por nosotros. Entonces dice que simplemente pasó el tiempo, y dice que 3 años después la mecedora sí dejó de moverse, solita, ya nunca volvió a mecerse la mecedora. Entonces dice que esa fue la historia de ellos, que la mecedora con el tiempo se dejó de mover. Entonces dice que pues que ella pues no sabe que si su abuelita siguió ahí estando, o simplemente fue una situación de la mecedora que quedó encantada, o algún espíritu chocarrero que estuvo haciendo la maldad. Entonces dice ella que pues que esa es su historia, y que pues que la mecedora ahí sigue en su casa, que nunca se deshicieron de ella, y que va a pasar de generación en generación y se va a seguir contando esa historia, porque dice que cada fiesta, cada evento, cada situación sigue habiendo
esa historia de la mecedora, y es una mecedora que dice que le tienen mucho aprecio y que nunca le tuvieron miedo, simplemente fue algo sobrenatural que les pasó en la casa y así continuaron. Vean un objeto que se movía y pues como muchas historias se dice que los objetos que eran impregnados de la esencia de la persona, si ahí era su lugar feliz, pues por lógica ella seguía ahí en ese lugar feliz donde vivió cuando tenía vida, y pues tal vez en un momento dado pues Papá Dios se la llevó y es cuando acabó todos los movimientos, todas esas situaciones, y esa fue la historia de ellas. Y aquí vámonos con una tercera historia que también fue algo sorprendente para las personas. Dicen que ellos viven directamente en Guanajuato, es lo que me comentan, en la capital. Entonces dice que ellos tenían un abuelito que cuidaba mucho un carro y que su carro le encantaba, le fascinaba con el tiempo y que lo cuidaba mucho. El carro funcionaba porque decía que le daban su mantenimiento, pero ya era como de 1930 o 40 el carro. Decía que era un carro muy bonito y era clásico. Entonces dice que el abuelito lo cuidaba, lo mantenía y ellos le daban el dinero para mantenerlo porque era su única forma de diversión. Pasó el tiempo y por desgracia, como en todos, el abuelito partió de este mundo y sus últimas palabras que le dijo a sus papás dijeron que cuidaran el carro, que nunca lo vendieran, que lo cuidaran y que lo mantuvieran, ya que decía que ese carro era donde conoció a la abuelita y que ahí nació el amor y todo eso, ¿no? Tenía cosas de sentimientos de ese carro. Entonces dice que pues que todos prometieron que sí, porque el carro era muy bonito. Entonces dice que lo mantuvieron por varios tiempos, pero había algo que decía que se escuchaba como eh, el radio del carro en cierto tiempo y en cierta hora de la noche se prendía y empezaba a tocar una melodía. Entonces decía que al principio pensaron que era un defecto del carro, lo llevaron al taller, lo verificaron y dijeron, no, está bien, el radio está bien del carro. Dice, pero es que se prende a tal hora y con tal música. Y todos se quedaron de a 6 porque decían, no, pues es que es ilógico, ¿no? Lo estuvieron checando, el mecánico estuvo con él una semana, pero nunca pasó nada, nunca hubo ningún ruido extraño, ninguna situación así incómoda. Y le dijo el mecánico, no, tal vez un cortocircuito o pasa corriente o algo hace que prenda el radio. Entonces simplemente ellos se llevaron el carro y lo pusieron otra vez en el lugar donde el abuelito lo tenía. Entonces dice que pasó el tiempo y como 6 meses después volvió a prenderse el radio con la misma música, y así estuvo cada mes, cada primero de mes se prendía el radio y se escuchaba la música. Le llevaron sacerdotes para que le echaran agua bendita y se hicieron un montón de cosas. Entonces, al final de cuentas, dijeron que posiblemente era su abuelo que demostraba que él seguía cuidando el carro y que por eso cada cierto mes se prendía y se escuchaba esa música. Y era música antigua, no era música moderna como la de actual, no, era música clásica, antigua, que posiblemente su abuelito pues sí la pudo haber escuchado y tal vez era una de sus músicas que más le agradaba. Y ese es el relato, amigos. Miren, en las 3 historias siempre los dueños y las energías quedan impregnadas porque son objetos muy preciados para ellos. Entonces, pues ellos pasan esas situaciones que a veces uno desconoce y puede pasar, amigos. Como les digo, ¿quiénes somos nosotros para decir que esas historias sobrenaturales no sucedan? Y esas son las 3 historias que les cuento. Espero que sean de su agrado y nos vemos muy pronto en otros videos. Hasta luego, amigas y amigos de este bestiario de oscuro Z.